Equidad de género y diversidad en el enfoque en Colombia. En este podcast vamos a analizar cómo el artículo aborda en la equidad de género o diversidad en la educación colombiana. Eso fue escrito por María Elvi Rodríguez Blancos. El texto aborda cómo se viene incorporando cada perspectiva de género en el sistema educativo colombiano. Sabemos que esto muestra que las mujeres han venido luchando desde la década de los 90. Esto empezó a incluir formalmente los enfoques de géneros en las políticas públicas, especialmente en el plan docental en la educación. La autora nos enseña que hay tres enfoques principales. Por primero, las políticas públicas. Segundo, las desigualdades que se vienen dentro del sistema. Como tercero, la escuela contribuye que hay una identidad de género a través de sus prácticas cotidianas. Como desarrollo central, uno de los puntos centrales de este artículo de la equidad de género no solo trata solo de permitir que los hombres o mujeres en el sistema educativo, sino que ellos transformen la estructura que generan, digamos, las desigualdades. Aunque actualmente hay participación casi primaria entre hombres y mujeres en secundaria, ya sea en la educación superior, todavía es evidente, digamos que hay brechas importantes. Por ejemplo, que las mujeres tengan que elegir una carrera consideradas, digamos que tradicionalmente su femenina, mientras que los hombres siempre predominan una áreas técnicas, llamémoslo así, o niveles más altos, ya sea en docencia, universitaria, siguiendo, digamos, a bien mayor en su presencia. Considero que hay un aspecto importante en la escuela, no solo es neutral o contextos escolares, porque las normas en el lenguaje en la práctica deportiva, siguiendo un procedimiento de estereotipo. Por ejemplo, en muchos contextos la educación se espera que los hombres sean fuertes o competitivos, mientras que las damas deben de ser un poco más organizadas y cuidadosas. Creo que hay un ámbito del cuerpo del deporte. Esto hace, creo que más evidente a las actividades físicas, muchas veces en actividades según su género, lo que esto refuerza sobre qué tipo de cuerpo es adecuado o para ciertas prácticas. En este caso, analizando, hice un análisis personal. Desde mi punto de vista, analizando el artículo, Colombia ha venido avanzando en términos de normativos, pero no es necesariamente tener términos o culturales, o no basta con tener leyes o que hablen de desigualdad o prácticas cotidianas. Se sigue, digámoslo así, produciendo desigualdades. La equidad realmente no implica solo de cuestionar, mientras que hay creencias como docentes, en formación, como estudiantes y como futuros licenciados, en este caso nosotros. Creo que el deporte es, en la educación física viene cogido de la mano. Es un espacio donde el cuerpo es protagonista. Muchas veces se refuerzan estereotipos sin que nos demos cuenta. Se asignan roles distintos, digámoslo así, según su género, se generan perspectivas entre rendimiento físico. Considero que el artículo fue muy pertinente porque no solo se limita de, digamos que de hablar de hombres o mujeres, sino que se menciona que la diversidad es un sentido más amplio, clase social, discapacidad, orientación sexual. Creo que la inclusión no puede ser o parcial o debe ser integral. Eh, Siguiendo la escuela hay una clasificación de cuerpo y comportamientos, entonces estamos formando sujetos libres, sino produciendo modelos ya sea tradicionales. A raíz de esto se cuestionó unas preguntas orientadoras. A partir de analizar el análisis, hay unas preguntas que hay que reflexionar. ¿Estamos de acuerdo que la educación colombiana realmente promueve equidad o solo cumple con algunos requisitos legales? ¿O de qué manera la práctica deportiva escolar influye en la construcción de la identidad corporal? ¿O estamos educando la inclusión o seguimos reforzando estereotipos en el aula? ¿O qué papel tenemos nosotros como futuros licenciados en transformación a esa dinámica? Creo que como para hacer el cierre, considero que
Este artículo nos invita a pensar que la equidad de género en la educación no solo es un proceso terminado, sino que hay una construcción constante. Más allá de hablar de desigualdad, debemos hablar de transformación, ya sea cultural, social, donde la escuela tiene el poder de reproducir desigualdad o cuestionarla, dependiendo cómo asumamos este reto.